Hola, hola, queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en un trimestre que lleva por título El amor de Dios y su justicia, y en esta oportunidad la lección lleva por título El conflicto cósmico. Así que sin duda va a ser una lección muy importante para nuestras vidas. Bienvenidos una vez más. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde diferentes lugares, que nos han enviado saludos de una manera muy especial también. Antes de mandar los saludos, queremos eh, em, hacer nuestra invitación para aquellos que participan siempre de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Eh, Realmente tenemos la alegría de que muchos participan cada semana. Entonces, queremos felicitar y agradecer a todos los que lo hacen. En este momento, queremos enviar un saludo para nuestra hermana Rosario Barahona. ¿m? Ella pide oraciones por sus hijos también y estaremos orando, mi querida hermana Rosario, por usted. La hermana Irma Troncoso, ella escribe también por nosotros y dice gracias por orar por mis hijos. Estaremos orando por sus hijos, hermana Irma, y también agradecemos las oraciones. Tenemos también a la hermana Irma Mercedes, que agradece la lección de la escuela sabática. Un saludo a mi querida hermana Irma. Humberto Bravo, Dios le bendiga también. Hermana Anita Moreno, bendiciones, mi hermana Anita Moreno. Vilma Rojas, desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo a mi querida hermana Vilma. Doris Castillo dice bendiciones. Bendiciones también. Fabián Barreiros dice bendiciones también. Ana Berta Celaya desde México, Veracruz. Un gran saludo para nuestros hermanos ahí en México y nuestra hermana Ana Berta. Lorenzo Ramírez, también un abrazo, mi querido hermano Lorenzo. Victoria Sangay Novoa, Dios la bendiga. Ana Berta, que también escribe. Gracias desde Argentina, dice la hermana Ana. ¿m? Y un saludo para ella. El hermano Daniel Bullón. Dios lo bendiga, mi hermano Juan Vargas también. Olga Moreno, desde Nueva Jersey, New Jersey. Liz Yaurivilca. Saludos para mi hermana Liz. Y bueno, aquí están los saludos para esta oportunidad, ¿no? Así es, mis hermanos. De manera especial también queremos enviar un saludo especial para todos aquellos hermanos que nos escriben desde Facebook también, ¿no? Hemos hecho los saludos solamente desde YouTube, en algún momento tenemos que hacerlos de Facebook también. Vamos a empezar, mis hermanos, con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y pedimos tu dirección y tu protección, que podamos entender cada vez mejor tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces al estudio de la lección de esta semana. Ya hemos hecho la invitación para que participen de las preguntas claves de la lección de escuela sabática y esperamos que haya una buena participación. Entonces, iremos con el motiva. Como estamos hablando del gran conflicto, necesitamos hablar también acerca de la historia, porque para comprender la historia desde el punto de vista bíblico, es necesario que podamos colocarla, ¿no?, en el marco del gran conflicto. Entonces, veamos, mis hermanos, muchas veces consideramos la historia, la humanidad, como una serie de eventos donde los protagonistas son los seres humanos, grandes generales, grandes estadistas, grandes hombres y mujeres que son los que finalmente hacen la historia, ¿no? Eso vendría a ser la suma de todos esos actos, vendría a ser la historia universal. ¿No? Pero hay personas que empiezan a estudiar las grandes corrientes de la historia y empiezan a formular teorías acerca de cuáles son las principales directrices que aparentemente sigue la historia. ¿Mm? Rápidamente nosotros podemos ver que desde el punto de vista evolucionista, la historia empieza de acuerdo a esta visión evolucionista 5.000 o 5 millones, ¿no?, de años aproximadamente es la aparición del hombre. Esa es la visión evolucionista. Y luego, de acuerdo a esta visión en la historia universal que frecuentemente se imparte en las universidades y en los colegios, está la edad de piedra, luego viene la edad de los metales, ¿no? Luego, cuando viene la invención de la escritura, empieza la historia con la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea.
Esa es una visión secular, ¿no? Y dentro de este pensamiento secular hay una cantidad de pensadores, de filósofos que han interpretado la historia de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, los materialistas. Los materialistas creen que es la economía, que es la tecnología, aquello que constituye el motor de la historia y que permite de alguna manera que la historia vaya avanzando y que el ser humano pase de una edad hacia la otra. Esa es la historia del marxismo, por ejemplo, que cree que hay un estado de comunismo primitivo, luego de esclavismo, en fin, luego va a venir el feudalismo, luego viene el capitalismo y entonces vendrá indefectiblemente una sociedad sin clases, que es el comunismo al cual aspira este tipo de ideologías, ¿no? Por otro lado, también está el idealismo de un autor llamado Hegel, que cree que son las ideas, que es el espíritu humano, que es el espíritu absoluto, ¿no? El que va desplegándose continuamente a través de la historia y entonces el ser humano, por la vía de su razón y la vía de su pensamiento, hace avanzar los mecanismos de la historia para que cada vez vaya aumentando la paz universal, pero propiciada por el avance de la razón, del conocimiento, ¿no? Bueno, esas son ideas que se hablan acerca de la historia. Últimamente, por ejemplo, se habla acerca del posmodernismo. El posmodernismo lo que afirma es que esa historia está teñida de ciertas metarrelatos, ¿no? Relatos grandes como el cristianismo, el marxismo. No, no, no. Lo que queremos rescatar, dicen ellos, son las pequeñas historias, porque la historia está dominada por el hombre blanco, el hombre heterosexual, y solamente cuentan esa gran historia, pero no cuentan las pequeñas historias. Y entonces ellos dicen, vamos a contar la historia desde el punto de vista del feminismo, vamos a contar la historia desde el punto de vista de los géneros que han sido desplazados, que han sido invisibilizados a lo largo de la historia. Bueno, es el posmodernismo el que interpreta la historia a su manera. La pregunta es, frente a este grupo de interpretaciones de la historia que son fundamentalmente basadas en el secularismo, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la historia? Cuando vamos, mis queridos hermanos, a la palabra de Dios, encontramos que la Biblia nos presenta que hay el surgimiento de grandes imperios como Babilonia, seguido de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, que han ido apareciendo a lo largo del tiempo y que estos grandes imperios han sido de alguna manera profetizados en la palabra de Dios. Y entonces encontramos que la línea de tiempo es, es un continuo avance de imperios y caída de imperios. La palabra de Dios nos habla acerca de grandes imperios que finalmente van desapareciendo también, hasta que hay un final, una cúspide, hay un momento eh, de gran expectativa que la palabra de Dios nos presenta, que es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno. ¿verdad? En la Biblia encontramos, sí, también una filosofía de la historia. Los imperios que surgen y los imperios que entran en decadencia y que son sucedidos por otros imperios. Es la historia de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos presenta un detalle que ninguna otra filosofía de la historia nos presenta. La Biblia coloca los grandes eventos y los grandes imperios dentro del marco del gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Cristo y Satanás. Es decir, están los acontecimientos humanos, están los grandes generales, están los grandes pueblos, los grandes imperios que van surgiendo uno a otro, pero detrás de eso, o por así decirlo, bajo la superficie, eh, eh, cosas que el ser humano no puede identificar de modo natural, ¿no? Lo que hay es una lucha entre el bien y el mal. Y esa lucha entre el bien y el mal se reproduce en la persona, nosotros en nuestra decisión y en nuestro corazón es un campo de batalla para el bien y el mal. Se reproduce en la familia, se reproduce en la sociedad y se reproduce en la historia humana. Y entonces en la Biblia se nos presenta que desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2 un mundo perfecto, y después
la entrada del pecado. Y después se desarrolla el drama de la historia humana y el Señor desarrolla también el plan de la salvación para poder erradicar el pecado hasta que en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 se nos habla acerca de un mundo sin pecado. Entre esos dos grandes eventos, entrada del pecado y desaparición del pecado, es que se desarrolla el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Dios quiere establecer su reino. Dios quiere que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Mientras tanto, Satanás va en la vereda opuesta, de manera antagónica, tratando de frustrar los planes que Dios tiene para el ser humano. Así que, mis hermanos, ahí tenemos una historia conforme a lo que hay en la palabra de Dios. La historia no es solamente los acontecimientos que podemos ver o que están escritos en la historia universal, sino que en el sustrato, en el fundamento de esa historia que nosotros conocemos como historia universal, más abajo se desarrolla el gran conflicto entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás, que finalmente terminará con el establecimiento de un reino que nunca va a terminar, el reino eterno al cual tú y yo estamos invitados. Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a dar una visión al versículo de memoria de esta semana en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos la primera referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo y al gran conflicto en el libro de Génesis. Algunos denominan a este versículo el protoevangelio, es decir, el evangelio antes del evangelio, la primera gran promesa de la liberación del ser humano. Vamos a analizar este versículo a lo largo de nuestro estudio, así que vamos a continuar entonces con la visión panorámica que tenemos de la lección de la escuela sabática. Vean ustedes allí, esta es la visión panorámica y entonces empezaremos con el estudio del día domingo que titula Un enemigo hizo esto y nos conduce a una de las parábolas más aleccionadoras de nuestro Señor Jesucristo al referirse al gran conflicto. Vamos a ver entonces esta parábola que se encuentra en Mateo capítulo 13. Miren lo que dice allí. Les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Este versículo, mis queridos hermanos, nos habla acerca de la realidad de la historia desde el punto de vista de la palabra de Dios. Se nos muestra que aquí hay un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese hombre representa a Dios. Dios creó un universo perfecto, así como la buena semilla está presentada aquí como una manera de poder hablarnos acerca de la perfección, del sembrío de este hombre. También el Señor, nuestro Dios, creó todas las cosas perfectas. Dice el libro de Génesis que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Incluso dice que era bueno en gran manera. Así que acá dice la semilla era buen trigo, era la mejor semilla que pudo encontrar y sembró buena semilla en su campo. Pero después, mientras los hombres estaban durmiendo de noche, entra un enemigo y siembra cizaña, es decir, mala hierba entre el trigo. Y se fue. Este hombre era enemigo. Este hombre representa al gran enemigo de nuestro Dios, al originador del pecado. Y como originador del pecado, es originador también del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, de la tragedia de la raza humana, ¿no? Es un enemigo que Dios, que ha sembrado esto en el campo de Dios. Entonces Dios creó todas las cosas perfectas, así como este hombre sembró una buena semilla, pero un enemigo entra y entonces cuando empieza
a crecer el trigo, también crece la cizaña. Trigo y cizaña van creciendo juntos. Mateo 13:30. Entonces, este versículo nos habla acerca de lo que sucede después, porque en realidad se equivocan allí los, los trabajadores de este hombre, porque le dicen, Señor, entonces vamos de una vez a sacar la cizaña. No, y el dueño de la hacienda le dice, no, no lo hagan ahora, vamos a hacerlo después, porque tratando de quitar la cizaña, es posible que ustedes puedan malograr el trigo también. No quiero que ningún trigo bueno sea afectado. Así que vamos a dejar hasta el momento final y allí separaremos la cizaña del trigo. Miren ustedes lo que dice Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, hasta el momento de la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a mis segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahí el Señor está ilustrando también lo que va a suceder en el momento final. Dios establecerá juicio. Dios finalmente vencerá conjuntamente con el bien al mal y al enemigo que causó este mal. Mm, Los, los, eh, los siervos de este hombre pensaban que su gran misión era, vamos a determinar, este es bueno, este es malo, este es trigo, este es cizaña. Y entonces no les dice, no, no, esa no es la función de ustedes. Vamos a cuidar de todo el campo. Solamente al final, cuando ya sea el momento de la cosecha, allí vamos a cosechar todo y separaremos. Aquello que es trigo no se perderá. Lo vamos a colocar en el lugar que corresponde y aquello que es cizaña, entonces vamos a quemar. Mm, Ahí está, mis queridos hermanos. Finalmente, el Señor va a establecer justicia y la cizaña tendrá que ser quemada y el trigo será reservado en el granero. El granero de nuestro Dios es su reino eterno. Querido hermano, Dios te ha seleccionado como trigo. El Señor te llama para que seas trigo. Uno puede decir, pastor, pero yo me siento cizaña. La verdad que yo soy cizañoso este corazón, tengo un mal carácter. Yo me paro enojando y paro destruyendo a mi familia. Y Señor, ¿cómo es posible eso? Yo soy cizaña. Ah, mi querido hermano, mira, puede ser que nosotros hayamos nacido como cizaña, pero el gran poder de nuestro Dios es que puede tornar la cizaña en trigo. A esto el Señor le llama el nuevo nacimiento. Por tu propia voluntad jamás dejarás de ser cizaña. No es que vas a tener que ir a un curso para hacer trigo. No es que te vas a portar bien para hacer trigo. Jamás la cizaña puede convertirse en trigo. Nunca. Lo que se necesita es de un milagro extraordinario. Y para eso necesitamos entregarle nuestra vida a Dios y decirle, Señor, yo soy cizaña. Señor, mi corazón está mal. Señor, estoy destruyendo a la gente que está a mi lado. Y entonces, entregándote plenamente al Señor, el Señor hará un milagro en tu vida y hará que la naturaleza cizañenta o cizañosa que tú tengas será cambiada, será extirpada y el Señor hará que seas un trigo bonito, un trigo bueno, un trigo que va a ser reservado en el momento final para su granero. Ese es el gran conflicto. Mientras el enemigo quiere que prospere la cizaña, Jesucristo quiere que prospere el trigo y quiere que todos podamos ser trigo, trigo bueno y hacer el milagro. Pero eso va a suceder apenas en el tiempo final. Por este tiempo, nadie va a reconocer quién es trigo, quién es cizaña. En este tiempo, yo puedo portarme como trigo siendo cizaña, ¿no? Aparentar que soy trigo y soy cizaña. En este tiempo. Pero Dios que sabe todas las cosas, ha establecido un momento, que es el momento final, cuando Jesucristo venga, cuando finalmente será dividido el trigo y la cizaña. Y el Señor quiere que tú permanezcas trigo para siempre. ¿Mm? Y miren ustedes cómo termina esta parábola. Respondiendo él les dijo, aquí viene la explicación de la parábola.
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el buen sembrador, ¿no? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de la historia, ¿no? Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Es decir, habrá un momento, mi querido hermano, cuando lo que es cizaña será cizaña quemada. En el momento en que el Señor venga a ejecutar juicio sobre las naciones, la cizaña irá al fuego y también el trigo será reservado para su granero. Y el Señor quiere que tú y yo seamos trigo, trigo precioso, trigo bonito, que sea guardado en su granero para siempre. ¿Ah? Entonces, según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. Uno puede decir, Señor, ¿por qué no matas ahora de una vez a todo lo que es cizaña? Tú que conoces la cizaña, ¿no? El Señor está esperando que haya mucho arrepentimiento para que mucho que es cizaña ahora se vuelva trigo, ¿no? Así que el Señor tiene su tiempo, mi querido hermano. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Así que no apresures las cosas. El Señor a su debido momento va a colocar justicia sobre la tierra. A su debido momento desaparecerá el pecado y al desaparecer el pecado, desaparecerá la maldad, desaparecerá el sufrimiento, desaparecerá todo aquello que es consecuencia del pecado. Cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza que tenemos por la gracia de Jesús. Vamos, mi hermano, a la parte siguiente que titula El origen del conflicto en la tierra. Veamos entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del origen del conflicto en la tierra. Lo primero que podemos ver es que cuando el mal se origina en la tierra, ya el mal existía en el universo. ¿No? Vamos a repetir este concepto. Cuando el mal existía en la tierra, ya el mal existía anteriormente en el universo. ¿Por qué? Bueno, ¿te acuerdas que el Señor les dice que no deben comer de un árbol que está en el centro? El Señor les dice así, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, hay un conocimiento del bien y del mal. Conceptualmente les habla acerca del mal. Entonces el mal es una entidad que ya existía, aunque no estaba en el mundo, pero ya existía en el universo. Conceptualmente existía en el universo. Por eso es que el Señor les dice, hay un árbol que es el de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. ¿Mm? Así que el Señor les avisa previamente, existía el mal. Pero antes de ver cuál es el origen en el universo, veamos cómo es que el mal se traslada finalmente a este planeta. Primero, Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahí está el único lugar donde Satanás puede finalmente entrar en este paraíso, que es el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿No? Porque ahí precisamente es el conocimiento del mal, ¿no? Así que Adán y Eva tenían que hacer gala de su libre albedrío y escoger servir a Dios no porque estuviesen programados para obedecer, sino porque por decisión iban a obedecer a Dios que era su creador. Así que tuvieron que enfrentar la prueba. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que dice la serpiente, ¿no? Bueno, mi querido hermano, vamos a analizar aquí una de las estrategias de Satanás para tratar de hacer caer a los hijos de Dios. La estrategia aquí es bastante clara. Él está usando de modo tergiversado la palabra de Dios. ¿Puedes darte cuenta de esto? Mira, le dice, con que Dios os ha dicho, y luego cita lo que Dios había dicho. Aparentemente está citando textualmente lo que Dios ha dicho, pero en realidad está distorsionando
lo que Dios ha dicho, distorsiona la palabra de Dios. Es lo que le dice la serpiente a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, querido hermano, yo te pregunto, ¿era eso que lo que Dios le había dicho a Adán y Eva? ¿Les había dicho, no coman de todo árbol del huerto? No, ¿verdad? ¿Qué Dios les había dicho? Dios les había dicho, coman de todo árbol del huerto, excepto uno, el que está en el centro. Coman de todo árbol. Y entonces la serpiente viene y le agrega un no, le agrega una sola palabra. No comáis de todo árbol del huerto, eso les ha dicho Dios. Al agregar una sola palabra a lo que Dios ha dicho, cambia por completo el sentido de lo que Dios ha dicho. Así que Satanás desde ese momento se muestra experto en distorsionar, en agregar cosas a lo que Dios ha dicho y de esta manera engañar al ser humano. Mi querido hermano, esta táctica continúa todavía. Esta estrategia de Satanás continúa todavía. Él usa la palabra de Dios. En aquel tiempo, Adán y Eva habían escuchado directamente la palabra de Dios y Satanás la distorsionó con que Dios ha dicho esto, distorsionando la palabra de Dios. Pero en nuestro tiempo tenemos la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Pero Satanás también lo que hace es distorsionar. Y hay gente que lee claramente en la Biblia cuál es la voluntad de Dios, pero el diablo distorsiona de tal manera que a pesar que está escrito, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y Satanás lo que hace es multiplicar el número de los dioses, ¿no? El dios del dinero, el dios del poder, el dios de la fama, para que el ser humano corra detrás de eso. En la Biblia está claramente escrito, acuérdate del día de reposo. Y Satanás distorsiona, enceguece la mente de las personas. Y a pesar que está escrito, y a pesar que lo leen, no llegan a obedecer lo que está escrito. Satanás distorsiona. Entonces, esa es una estrategia que además la vamos a ver más adelante cuando se enfrente con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Continuamos la lectura de la manera como entra el pecado en el mundo. Génesis 3, 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vamos a quedarnos aquí para comentar brevemente. Mira el engaño de la serpiente. Ahora le dice, mira, lo que Dios te ha dicho es una mentira. Dios es un mentiroso. Satanás es especialista en acusar a Dios de lo que Él es realmente. Lo acusa de mentiroso, Él es mentiroso. Lo acusa de arbitrario, Él es arbitrario. Lo acusa de ser un dictador, Él es el dictador. ¿No? De todo lo que Satanás le acusa a Dios, realmente Él es el principal ejemplo de eso, de lo que acusa a Dios. Ahora, aquí el Señor nos muestra una característica del conflicto en su palabra. ¿A quién vas a creer, Eva? ¿Vas a creer a Dios que te creó y que te dijo, moriréis? ¿O vas a creer a la serpiente que acabas de conocer y que te está diciendo, no moriréis? ¿A quién vas a creer? Dios te dice, el día que comas del fruto de este árbol vas a morir. Ahí estaba lo que Dios le había dicho. Pero por otro lado, estaba la posición de la serpiente y le dice, no moriréis. ¿En quién vas a creer? Y eso de en quién vas a creer significa también en quién vas a confiar. ¿A quién vas a considerar digno de confianza? ¿A quién vas a considerar mentiroso, Eva? ¿Vas a considerar mentiroso aquel que te creó y que te dijo, yo te he creado, y que te dijo, este árbol, si es que comes del fruto de este árbol, vas a morir? ¿O vas a creer a la serpiente que acabas de conocer y que te dice, no moriréis? Ahora, hay dos cosas completamente diferentes, ¿no? No hay un término medio. O se le cree a Dios o se le cree a la serpiente. O se confía en Dios o se confía en la serpiente. No hay un término medio. Y en aquel momento Eva tenía que elegir.
Pero Satanás fue sumamente astuto porque además empezó a trabajar psicológicamente en el corazón de Eva, ¿no? Porque mira qué es lo que le dice. No moriréis. Ahí está. Por el contrario, ahí empieza a trabajar, ¿no? Satanás tiene una astucia tremenda para los ardides, para los juegos de palabras, ¿no? Para embaucar a las personas. Es el mayor embaucador del universo. Es pródigo en falacias. Y mira cómo es que trata de convencer a Eva. Dice, mira, no moriréis, sino que Dios sabe. Hay algo que Dios sabe y que tú no sabes, pero yo te lo voy a decir ahora. Dios sabe que el día que comas, entonces van a ser abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios. Mira cuántas implicaciones podría tener esta conversación de Eva con la serpiente. Podría prácticamente implicar lo siguiente, ¿no? Eva, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que seas como Él. Dios te quiere siempre dominada. Dios te quiere siempre en la servidumbre. Por eso no está dejando que tú pruebes de este fruto. Él sabe que el día que tú pruebes vas a ser como Él. Vas a tener mayor conocimiento. Vas a estar en una mejor posición. Si me obedeces, tu vida va a ir mejor. Si me obedeces, vas a ser tan inteligente como Dios lo es. Y mira, yo siendo una serpiente, podríamos razonar así, ¿no? Mira, Eva, yo siendo una serpiente, he comido de este fruto y ahora puedo hablar. Siendo tú un ser inteligente, ¿te imaginas lo que puedes llegar a ser si es que desobedeces a Dios o si es que comes del fruto de este árbol? Eva, te espera un futuro tremendo, un futuro glorioso. La desobediencia que Satanás estaba tratando de inculcar en Eva estaba envuelta en un papel de regalo irresistible, aparentemente para Eva, ¿no? Él está trabajando en su argumentación, una argumentación falsa, una argumentación mentirosa, y además le está diciendo que habrá un beneficio inmediato. ¿Cuál es el beneficio inmediato? Vas a tener más sabiduría. El beneficio inmediato, vas a ser como Dios. Imagínate, Eva, vas a ser como Dios. Beneficio inmediato. Mira, característica, mi querido hermano, de la tentación de Satanás. Él siempre va a colocar el beneficio inmediato para ocultar las consecuencias finales. Siempre va a ser eso. Por ejemplo, al hombre que es un hombre felizmente casado, tiene su familia, tiene su esposa, muchos años de felicidad con su esposa, pero de pronto se presenta una tentación y Satanás presenta otra vez ese viejo truco, ¿no? Primero le presenta los beneficios inmediatos. Ahí está la tentación, una mujer que no es su esposa, una mujer que le llama mucho la atención, una mujer bella, y entonces él dice, voy a disfrutar tanto, voy a sentir tanto placer de estar con esa mujer. Es un beneficio inmediato. En aquel momento, Satanás le oscurece por completo las consecuencias finales. No le muestra tu hogar va a ser destruido. No le muestra va, tu mujer va a considerar esto como una traición. Vas a perder a tu esposa, vas a perder a tu familia. No le muestra las consecuencias finales, le muestra apenas los beneficios, aparentes beneficios, porque también son beneficios falsos, los beneficios inmediatos. Siempre hace Satanás eso. Por ejemplo, en el campo del alcohol. ¿No? El beneficio inmediato, mira, vas a ser una persona tomando alcohol, vas a ser una persona más divertida, vas a tener mayor seguridad, no tienes seguridad para hablar a las personas, el alcohol te lo va a dar, pero a largo plazo no te presenta las consecuencias. Esa es la característica del engaño satánico. Y acá le está diciendo Eva, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Ahí está, ¿no? Trabajando en la mente de Eva. Y entonces toda esa argumentación falaz, Eva la está bebiendo, ¿no? La está escuchando. En aquel momento Eva tendría que haber corrido hacia la palabra de Dios y decirle, Dios dijo, moriré. Y le creo a Dios, creo en la palabra de Dios. Pero en aquel momento ella no recurrió a lo que Dios le dijo, sino que empezó a creer lo que la serpiente le dijo. Se desvió de la palabra de Dios y esa es la trampa de Satanás, que siempre quiere desviarnos de la palabra de Dios. Y continúa la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer. La mujer vio y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces podemos ver cómo hay un trabajo en prácticamente en todos los sentidos de Eva. La vista estaba siendo capturada por Satanás, porque ella vio que el árbol era bueno y era agradable a los ojos. El oído estaba siendo cautivado por Satanás, seguramente con palabras así, una tonalidad quizás seductora, ¿no? Meliflua. Él le hablaba directamente y entonces ella estaba ya envuelta totalmente, sus sentidos, su visión, su audición, su olfato seguramente olía muy rico aquella fruta, su tacto tocó la fruta, todo estaba preparando Satanás, envolviéndola y ella apartada de la palabra de Dios, no creyendo en la palabra de Dios, estaba totalmente indefensa. Tendría que haber recurrido a la palabra de Dios y no lo hizo. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos muestra que finalmente el Señor hace una promesa. Mira, este Génesis 3:15 son palabras dirigidas a la serpiente, porque le dice, a la serpiente, Satanás es la serpiente, ¿no? Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa es una promesa. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de la caída, cuando Eva desobedece y después entrega a su marido, o ambos están caídos, ambos mantienen una sumisión forzosa a quien los engañó. Es decir, se vuelven siervos de quien los engañó. ¿Quién los engañó? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Entonces ellos se vuelven siervos, se vuelven en una amistad forzosa, ¿no? Están junto a Satanás. Ellos ahora están dependiendo de Satanás. Hay una amistad forzosa, forzada. En realidad es una esclavitud, pero vamos a llamarlo amistad por lo que viene después, porque el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sabes por qué? Porque en esa situación de esclavitud, de amistad forzosa, Adán y Eva no podían salir por sí mismos, no podían salir de esa condición por sí mismos. Por eso Dios tiene que decirles, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Yo pondré enemistad. El ser humano no puede enemistarse de Satanás. Nuestra condición humana y nuestro pecado nos hace cada vez dependientes y dependientes. Pensamos que hacemos nuestra voluntad cuando en realidad hacemos la voluntad de Satanás. Y ahí viene la promesa. Yo voy a separarlos de Satanás. Yo voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. La mujer representa aquí a la raza humana, la especie humana. Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Jesucristo. Y ahora mira cómo habla de la simiente, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y tú le herirás en el calcañar. La herida que la serpiente le causa a Jesucristo es una herida fuerte también, pero es en el calcañar, no es una herida de muerte, porque Jesús finalmente resucita. Fue herido en la cruz, pero resucitó porque apenas es una herida en el calcañar. Así que aquí está una promesa tremenda, mis hermanos, ¿no? De esta manera entró tristemente el pecado en el mundo, pero al mismo tiempo entró también la esperanza de la venida de Cristo para morir en lugar del pecador. Veamos ahora el origen del conflicto en el cielo. ¿Cómo es que originó en el cielo? Hay aquí hay dos capítulos muy importantes, uno en Isaías, otro en Ezequiel. Leamos Ezequiel 28, 14 y 15. Miren esta descripción. Está referida sin duda a Satanás, pero cuando fue creado de modo perfecto. Tú, querubín grande, protector. O sea, este ser, esta criatura no era una criatura inferior, era un querubín, es decir, un ángel que está cerca del trono de Dios. Y además era protector, o sea, estaba en un lugar de privilegio, incluso delante de los santos ángeles del Señor. Y dice allí, yo te puse en el santo monte de Dios. Estabas allí, estabas en un lugar de preeminencia. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ese era tu hábitat. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos. Había tanta perfección, perfección plena, poder pleno. Eras la, la,
eras un dechado de virtudes, eras el principal en el coro celestial, eras el más poderoso, amado por las huestes angélicas, admirado por las huestes. Yo te he puesto allí, yo te puse de gracia, de pura gracia te puse allí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Tú fuiste creado, Satanás. Satanás no tiene vida propia. Satanás ha sido creado, es una criatura, pero fue creado como un ángel perfecto, pero su propia libertad fue mal empleada. Y en lugar de decidir amar a Dios sobre todas las cosas, lo que se decidió fue amarse a sí mismo sobre todas las cosas. Y eso fue el origen de la maldad, hasta que se halló en ti maldad. Continúa el texto bíblico. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cómo podemos traducir de un modo más perfecto esta palabra de contrataciones? Podríamos llamarlo a causa de la multitud de tus chismes, ¿no? A causa de la multitud de tus intrigas. Satanás estaba ya convertido en Satanás porque ya el pecado había entrado en su corazón. Estaba de intrigante, atentando contra el gobierno de Dios. Era un conspirador, ¿no? Era un rebelde. Estaba organizando un golpe de Estado contra Dios, porque él quería ocupar el trono de Dios y decía, miren, no es un Dios, no es es un dictador realmente, ¿no? Esta ley, este gobierno, oh, si yo estuviese gobernando las cosas serían diferentes. ¿Cuánta cosa podría decir, no? Ahora miren, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es decir, finalmente el Señor había encumbrado, este ángel encumbrado, finalmente por causa de sus malas decisiones, de su rebeldía, de su conspiración contra el gobierno de Dios, del intento de golpe de Estado que pretende plantear contra Dios, finalmente el Señor dice allí, te arrojaré por tierra. Ah, es allí, es arrojado por tierra. Y allí aparece como serpiente, en forma de serpiente para tentar a Eva, y Eva le entrega su libre albedrío, y Adán le entrega su libre albedrío. Pero finalmente hay una promesa también en el versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es una promesa, mis queridos hermanos. Así como el mal tuvo un origen, el mal tendrá también un final. Hay una fecha de vencimiento para el mal. No es la Biblia un libro como el maniqueísmo, ¿no? La idea del maniqueísmo es que el bien y el mal existen para siempre. El universo tendrá bien y mal para siempre. No es eso el pensamiento bíblico. En la Biblia, el bien es para siempre. El mal hubo un momento en que empezó en el corazón de Satanás, de este ángel poderoso, y tendrá un momento en el que desaparecerá. O sea que el mal es un accidente en el universo. Dios ya ha elaborado el plan de la salvación con el propósito de también extirpar finalmente el mal del pecado y el pecado del universo. En Isaías 14, que es el otro texto, Lucifer decidió exaltarse. La exaltación, dice, es ese orgullo, ese egoísmo, ¿no? Quizás si hay un pecado, como dice también el Espíritu Profecía, que Dios lo mira con la mayor repugnancia, es el orgullo, ¿no? La idea de la exaltación propia, porque va directamente en contra del carácter de Dios. Mientras Satanás busca enaltecerse y alcanzar el trono, Jesucristo se despoja de su divinidad y va hacia la cruz. Mientras Satanás quiere todo para sí, Jesucristo lo hace todo para el hombre, para salvación del hombre. Entonces, si hay algo que va en contra de la naturaleza divina, es el orgullo. Y Satanás empezó la triste historia de pecado en este mundo cuando albergó orgullo dentro de su corazón, cuando se enalteció sobremanera y siendo criatura, él intentó ocupar el trono de Dios. Qué cosa absurda, qué cosa increíble.
ocupar el trono de Dios siendo una criatura. Vamos a ver más adelante este momento de la tentación en cuanto Satanás se enfrenta directamente a Jesús. ¿Cómo son respondidas todas las tentaciones? Las tres. Mateo 4, 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira esta tentación. Si nosotros vemos el versículo anterior, vamos a encontrar que Dios le dice directamente a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios por su palabra, en el momento del bautismo, le dice a Jesús, eres mi Hijo. Esa es palabra de Dios. Así como en el antiguo Edén, Dios le dice a Adán y Eva, el día que de él comieres ciertamente moriréis. Dios le dice eso a Adán y Eva. Ellos no tenían que colocar en tela de juicio. Iban a morir si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí, antes de ir al desierto, Dios le dice, eres mi hijo, tengo contentamiento en ti. Ahora, mira cómo viene Satanás y intenta colocar en duda lo que Dios le ha dicho. Intenta colocar en duda la palabra de Dios, porque le dice, si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Este es mi hijo. ¿Qué es lo que Satanás viene y le dice? Trata de colocar esa declaración de Dios directamente en el momento del bautismo en duda. Si eres hijo de Dios, a ver, demuestra. Pero el intento de mostrar significa una duda, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él se presenta como benefactor, ¿no? Mira, estás con hambre, Jesús, yo te voy a ayudar. Se presenta como benefactor. Y el Señor le responde con la palabra. Ahí está la diferencia. Eva se desligó de la palabra y Jesús jamás se desliga de la palabra, porque dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mayor seguridad que tenemos es afincarnos en la palabra. Ahí viene la segunda tentación. Y la segunda tentación, Satanás lo que hace es mezclar la verdad con la mentira en la palabra. ¿No? Hacer un contexto diferente, cambia el contexto, ¿no? Y de esa manera distorsiona la palabra. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y viene Jesús y le responde otra vez con la palabra y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Responde con la palabra. Jesús jamás se aparta de la palabra, cree en la palabra, se defiende con la palabra y tiene victoria con la palabra. Mi querido hermano, no te apartes de la palabra. No te apartes de la palabra. Satanás hará de todo para apartarte de la palabra y así encontrar victoria. Pero no te apartes de la palabra. Responde siempre con un escrito está. El tema es que a veces no estudiamos la palabra y no podemos responder escrito está porque ni siquiera sabemos qué está escrito, ¿no? Necesitamos estudiar la palabra. Y la tercera tentación, lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y ahí le dice, ahora, si has venido por el mundo, aquí te lo doy. Solamente póstrate y adórame y te doy todo. Y tremenda tentación, ya no tienes que pasar por la muerte, ya no tienes que pasar por la humillación, Jesús, por los látigos, nada de eso. Simple, adórame y yo te entrego. Has venido a buscar el mundo, yo te lo entrego. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús venció con la palabra y esa es la manera como nosotros podemos vencer. De esta manera, mis hermanos, vamos a la naturaleza del conflicto cósmico. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Miren ustedes cómo hay una descripción del carácter del enemigo de Satanás. Juan 8, 44 y 45. Ahí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora mira la descripción. Él ha sido homicida desde el principio. Él es el asesino desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Él se solaza en la mentira. No se afirma en la verdad y la verdad es la palabra, ¿no? Cuando habla mentira, es natural en él, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí,
porque digo la verdad, no me creéis. Es la naturaleza del carácter de Satanás. Es homicida, es mentiroso, no permanece en la verdad, ¿no? Apocalipsis 12 también nos muestra esta gran batalla. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, ahí está, aparece la serpiente, ¿no? Allí claramente la serpiente aparece que es diablo y Satanás, el cual engaña. Naturaleza de la serpiente es engañar. Y la naturaleza de Dios es presentar la verdad. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que enfrentar el engaño de Satanás con la verdad de Dios, con la palabra. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Mm? Y así, mis queridos hermanos, ese es el gran conflicto. Se originó en el cielo, continúa en la tierra, continúa en la época de los patriarcas, continúa en la época de los profetas, en la época de los apóstoles, continúa en el pueblo del tiempo del fin, pero ya tiene una fecha de vencimiento. Satanás ya ha sido vencido porque el Cordero es aquel que triunfa, ¿no? Así que el diablo, mis hermanos, ha sido derrotado. La mentira, la calumnia de Satanás ha sido derrotada y el Señor y la verdad finalmente triunfarán porque ese es el propósito que encontramos de Dios para nuestras vidas. El triunfo total sobre las huestes del enemigo, de la falsedad, de las huestes de Satanás. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte de la aplica. Pregunta, dice acá, ¿por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? ¿Por qué era preciso dejar que el mal llegase a su madurez? ¿En qué sentido es esa madurez para el bien del universo entero a través de las edades sin fin? Bueno, esa pregunta a veces se hace, ¿no? Dice, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Ya nos olvidábamos del mal, del pecado, del sufrimiento, del llanto, ¿no? Dios hubiese destruido allá en el cielo, no hubiese llegado a la tierra, por lo tanto nosotros hubiésemos vivido felices, ¿no? La pregunta es aquí, ¿por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? Vamos, porque la parábola tiene algo interesante. La parábola los obreros le dicen, ¿por qué no ahora desaparecemos la cizaña? La misma cosa, ¿no? Desaparecemos ahora la cizaña y entonces el hacendado, el dueño de la hacienda, le dice, no, pueden dañar el trigo juntamente con la cizaña. Vamos a dejar para el final. Al final se sabe quién es quién. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no destruye a Satanás en el momento que origina el pecado? Lo que hace Dios es no solamente asegurarse de destruir el pecado, y esto es muy importante, Dios se asegura también de que el pecado nunca más surja, de que ninguna criatura del universo quiera rebelarse, tenga ninguna acusación contra él. Porque si Dios destruía a Satanás en aquel momento, pecó, originó el pecado, ¡boom!, destruido, ¿no? Muy bien. A partir de ese momento, todos los seres del universo no iban a obedecerle por amor, iban a obedecerle por miedo, iban a decir, mira, lo que hizo Dios lo destruyó, ¿no? De repente Satanás tenía razón. ¿Quién sabe? Él era un líder que estaba queriendo lo mejor para nosotros, pero Dios lo destruyó. Ahora, bueno, Dios tiene tanto poder, ¿no? Será mejor que le obedezcan, porque si no me va a destruir igual. No, no, ese no es el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios es que los seres libres que Él ha creado lo elijan por amor. Entonces deja que el mal se manifieste hasta sus últimas consecuencias, la tristeza, el pecado, la propia muerte de Cristo. Y entonces en el futuro nunca más va a surgir. Cuando Dios termine con el pecado, de manera voluntaria, no habrá ningún ser inteligente que quiera saber algo con el pecado. ¿Por qué? Porque pensará de esta manera. Pecado es terrible. Ya vimos las consecuencias. El pecado llevó a Jesucristo a la cruz, a la muerte, y yo no quiero ver más a Jesús en la cruz del Calvario. No, no, eso no, es una cosa terrible. Pecado es horrible. No, y el amor de Dios es tremendo, ¿eh? Está probado. Así que por decisión propia, toda criatura obedecerá al Señor y lo amará. Y este es el universo que Dios prefiere, ¿no? Por eso es que Dios sabe todas las cosas, mis hermanos, ¿no? Una sabiduría tremenda en nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, aquí
a las preguntas y nuevamente invitamos a ustedes para que puedan participar de las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas del Kahoot, entre allí. Y si es director de escuela sabática, coloquen en la pantalla de su iglesia el día sábado. Y si es maestro de escuela sabática, compártalo con sus alumnos, ¿no? Para que el aprendizaje se consolide o para que sea un momento previo para que los alumnos se interesen en el estudio de la lección. Mm. También, mis hermanos, queremos recordar quiénes son los que participaron la semana pasada. Tenemos a Sole, Dayan y Juan Vargas, los que han participado. Así que nuestras felicitaciones para quienes participaron y quienes destacaron en las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Les invitamos a suscribirse a este canal, les invitamos a ver los materiales misioneros que tenemos en este canal, materiales proféticos y también seminarios acerca de doctrina en este canal y esperamos que pueda ser de grande ayuda para ustedes. Un saludo para nuestros hermanos que nos escriben en YouTube y en Facebook, ¿no? Hay lindos, preciosos mensajes que agradecemos de todo corazón. Vamos a terminar, mis hermanos, con el estudio de la palabra de Dios en este momento con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones y tu cuidado. Gracias por ser tan amoroso con nosotros, por haber entregado a tu Hijo para que podamos vencer el pecado, vencer a Satanás y sus huestes. Gracias, Señor. Nos entregamos a tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, de esta manera terminamos y antes los invitamos para que puedan escribir allí entre los comentarios para saber que llegaron a la parte final de este estudio, palabras como estas, ¿no? Señor, hazme victorioso en el gran conflicto. Señor, yo quiero permanecer a tu lado en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y creo que será un lindo propósito para nuestra vida. Un gran abrazo, mis hermanos, que Dios nos bendiga.